Hoy vamos a ver un vídeo sobre el tema 7 que trata sobre el proceso tecnológico. Lo primero que vamos a ver es qué es la tecnología. Pues bien, la tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el fin de crear una solución que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. ¿Y cómo se hace el proceso tecnológico? Pues para resolver cualquier problema tecnológico es necesario seguir un proceso que incluye varias fases del proceso tecnológico. La primera fase sería la identificación y definición del problema. Esto consiste en tener claro cuál es el problema que queremos resolver. La segunda fase es la exploración de ideas. Esta segunda fase consiste en encontrar una idea que resuelva nuestro problema. La tercera fase es el desarrollo de la idea. Consiste en concretar todos los detalles de la idea, por ejemplo, las dimensiones, materiales que vamos a emplear, componentes tecnológicos que vamos a utilizar para construir nuestro objeto. La cuarta fase es la planificación de la construcción. Esta etapa consiste en elaborar un plan de construcción, es decir, las herramientas, las máquinas, las tareas, quién va a ejecutar cada tarea durante el proceso de la construcción y el tiempo de ejecución de nuestro proyecto de construcción. La quinta fase es la fase de construcción, en la cual pues vamos a construir según los planos. Y la sexta fase, que es la fase de evaluación, que va a consistir en comprobar que el objeto construido funciona correctamente. Bien, una de las cosas importantes a la hora de hacer cualquier proyecto de tecnología, cualquier proyecto tecnológico, es lo que se llama la búsqueda de información. Para hacer la búsqueda de información, tenemos que, o sea, es lo primero que hay que hacer, buscando información para que podamos nosotros hacer correctamente nuestro diseño. Las fuentes de información que solemos utilizar más habituales son Internet, libros, revistas, catálogos, personas expertas, análisis de objetos y por último el uso de simuladores. Vamos a pararnos en qué son los simuladores. Los simuladores son aplicaciones informáticas que nos permiten probar de forma virtual el funcionamiento del objeto antes de construirlo. ¿Vale? Vamos a probar cómo va a funcionar el objeto, pero antes de construirlo. Y de esta manera nosotros podremos predecir cómo va a funcionar
y no perder materiales o tiempo para algo que luego sabemos que no va a funcionar. Por último, ¿cuáles son los útiles, herramientas y máquinas que vamos a emplear? Pues en general, la secuencia de operaciones para realizar o para hacer un proyecto tecnológico sería medir, luego marcar y trazar, luego cortar, posteriormente taladrar, tallar, afinar, unir y por último acabar. Pues bien, vamos a ver cuáles son las herramientas que podemos utilizar en cada una de estas fases. Medir, marcar y tratar y trazar. Las herramientas más habituales que vamos a utilizar en esta primera fase sería la escuadra metálica, que se emplea para longitudes pequeñas, la regla metálica para marcar rectas y como guía para cortar cartón o cartulina, el flexómetro para medir longitudes mayores, es la típica cinta metálica flexible. Podemos usar también el goniómetro para trazar ángulos, la escuadra y el cartabón, que se emplea en dibujo técnico y también muy eficaz para trazar ángulos, el punzón para marcar en madera el lugar donde vamos a taladrar, el granete, muy parecido al punzón, pero se emplea para marcar piezas metálicas y luego taladrarlas, el lápiz, muy útil para marcar y trazar, aunque a veces es necesario, si vamos a marcar en plástico o en materiales que son más difíciles de dibujar, pues podemos utilizar el rotulador, compás de puntas para trazar arcos de circunferencias en metal y el compás clásico para trazar arcos de circunferencia en madera o en papel. La siguiente fase sería la fase de sujetar. Para sujetar nuestros objetos y que no se nos muevan, para dejarlos fijos al banco, podemos utilizar el tornillo de banco, que se emplea para sujetar objetos, mordazas y sargentos para sujetar piezas, o el tornillo de mano, que es más pequeño que el sargento. En la fase de cortar podemos utilizar el serrucho para cortes rectos en madera, la sierra de arco, que se emplea para cortar piezas de metal, el serrucho de costilla, que va reforzado, la caja de ingletes para hacer cortes rectos en listones, la cegueta, muy utilizada para cortar en paneles y materiales finos, el cúter para cortar en materiales blandos, papel, cartón, plástico, las tijeras de electricista para cortar cables, los alicates que nos van a permitir cortar alambre, la sierra de calar para cortar en muchos tipos de materiales y la ingletadora, que es un tipo de corte
que nos permite trabajar en cualquier ángulo, podemos cortar en cualquier ángulo. Para taladrar podemos emplear el clásico taladro eléctrico, que emplea brocas con distintos tamaños, permite normalmente varias velocidades y suele llevar también un percutor para taladrar objetos, paredes más duras. También tenemos una variante que es el taladro manual, que a diferencia del eléctrico es manual y se emplearía para materiales blandos. Tenemos también el taladro de columna, que es un taladro que va fijo a un soporte, el soporte del taladro. Tenemos también la barrena, que se emplea para hacer taladros en materiales blandos. Y por último la sierra de corona, para hacer agujeros circulares. Esta se emplea mucho para abrir, por ejemplo, agujeros en las paredes y la instalación de los aparatos de aire acondicionado. La siguiente fase, la fase de tallar, pues vamos a emplear el formón, el escoplo, la gubia o el mazo de carpintero. Para la fase de afinar, ya llegamos a las fases finales, emplearíamos limas, las escofinas, que son muy parecidas a las limas, pero dejan el acabado más vasto, las lijas, que hay de distintos granos, y en algunos casos, por comodidad, se puede emplear también un soporte para estas lijas. En la fase de unir, utilizaríamos clavos, martillos, tornillos, tuercas, llaves, tornillos destornilladores y colas, las cuales hay de varios tipos. La fase de acabar, emplearía pinturas y barnices. Se recomienda mejor utilizar un barniz al agua, puesto que esto es más fácil de limpiar con agua. Y luego emplearíamos útiles para pintura como brochas, rodillos, papel, etc. Vamos a ver ahora las normas de seguridad e higiene. Es frecuente que cuando se hace un proyecto tecnológico se emplee maquinaria peligrosa. Entonces, para ello deberíamos de seguir una serie de normas para evitar accidentes. Por ejemplo, una cosa muy importante es aprender un manejo seguro antes de empezar a usar las herramientas o máquinas. Por tanto, sería conveniente una fase de preparación, de manejo, de aprendizaje. La fase B sería revisar que el material esté en perfecto estado. Importante también es concentrarse en el trabajo, no distraerse, sobre todo mientras se estén utilizando maquinaria peligrosa. En caso de tener el pelo largo, sería conveniente recogérselo, no usar tampoco mangas anchas o largas para evitar que se enganchen con la maquinaria y evitar anillos, pulseras y colgantes que se pudieran enganchar. Todo ello para evitar y prevenir accidentes. Se recomienda también empleo de elementos de protección como gafas, guantes, casco, mascarilla. Es bueno también mantener la mesa de trabajo siempre ordenada y por último recoger y limpiar la mesa de trabajo. Vamos a ver entonces ahora también las técnicas de fabricación digital. Consiste en diseñar y fabricar objetos empleando ordenadores, es decir, a través de un software informático. Cuando empleamos un software informático hay dos siglas que son interesantes, que es el CAD y el CAM. El CAD es lo que se conoce como diseño asistido por ordenador. Y consiste en emplear
un software informático para diseñar cualquier objeto que queramos construir. Y CAM significa la fabricación asistida por ordenador. ¿Cuáles son las técnicas de fabricación que vamos a emplear? Pues las técnicas de fabricación básicamente hay dos tipos de técnicas: sustractiva y aditiva. Fabricación sustractiva y fabricación aditiva. La primera, la fabricación sustractiva, consiste en utilizar un bloque grande de material y luego, para crear las piezas, y poco a poco eliminando, quitando partes de ese material. Para ello se tienen que emplear técnicas de mecanizado, cortadoras, cortadoras láser, cortadoras por chorro de agua. Así que en la técnica, la técnica de fabricación sustractiva, lo que vamos a hacer es partir de un bloque muy grande y le vamos quitando material hasta dejarlo mucho más reducido, más delgado, hasta dejar, por ejemplo, un tubo o un objeto, una tubería, lo que sea. Y la técnica de fabricación aditiva, ¿vale? La segunda, es justo al contrario, se va creando un material añadiendo capa a capa. Para ello vamos a utilizar impresoras 3D muy populares en los últimos años, en las cuales se emplea un filamento plástico que se va derritiendo con calor y que se va depositando poco a poco. Son unas técnicas, las impresoras 3D son algo lentas y aunque permite fabricar muchos tipos de objetos, son o sea, tienen menos precisión. Hay otra técnica más sofisticada que permite obtener mucha mayor precisión, que es la estereolitografía. En este caso se emplea una resina que va siendo tallada por medio de una luz láser. Con esta técnica se consigue una precisión mucho mayor. Y con esto hemos terminado nuestro tema 7.